¿Qué tal amigos? Un saludo. En esta clase vamos a empezar a profundizar un poquito más en los detalles acerca de los límites. Y para ello es óptimo empezar primero estudiando las propiedades de los límites. Les comento, si les interesa un poco más sobre el tema de los límites y no se quieren quedar con esta información, les sugiero consulten libros sobre análisis matemático y ahí van a ver que esto no es tan práctico como se enseña normalmente, sino que tiene muchos detalles muy quisquillosos, pero a la vez muy poderosos para poder entrar en la investigación de otros temas. Vamos a analizar haciendo algunas suposiciones. Primero, supongamos que f es una función que depende nada más de la variable x. Es decir, es una función de una variable. Además, vamos a nombrar a m mayúscula, n y l como números reales. Es decir, m, n y l son números que pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Son todos aquellos números que forman la recta numérica, tanto números racionales, irracionales, enteros, naturales, pero excluyendo los números complejos o números imaginarios. Entonces, partiendo de esta suposición, nosotros podemos darle ciertas propiedades a los límites debido a que los límites va a ser una operación lineal. ¿Qué es eso? Es un poco más complicado que explicarlo sencillamente, pero con estas propiedades vamos a darnos una idea de lo que los límites son capaces de hacer. Primera propiedad. El límite, cuando x tiende a cualquier numerito, supongamos un numerito x sub 0, es un número real, vamos a agregarlo también acá, y x sub 0 también es un número real. Entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante c va a ser igual a la misma constante. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Yo tengo una función constante, por ejemplo, y igual a 2, e independientemente el valor de x, ya sea x sub 0 esté aquí o acá, el valor de y o de la función, caray, me salió un poquito choco, el valor de y o de la función va a ser el mismo. ¿Cuál? Pues constante, en este caso el 2. Otra propiedad importante es la propiedad de la suma. Es decir, el límite, cuando x tiende a x0, de una suma de funciones, f de x, o una resta de funciones, por eso le pongo más menos, g de x, va a ser igual, voy a borrar un poquito aquí, va a ser igual a el límite de cada una de ellas y sumado. O dicho de otra manera, va a ser igual a la suma de los límites de cada función. Más menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Esta propiedad se llama una propiedad lineal y la podemos generalizar a n número de funciones. Supongamos que tenemos n funciones. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de f1 de x más menos f2 de x más menos, etcétera, etcétera, más menos f enésima de x, o sea, la función enésima, esto va a ser igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f1 de x
más menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f2 de x más menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de fn, perdón, de f3 de x más menos, etcétera, 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 hasta que lleguemos a la función enésima. Entonces, terminamos, etcétera, etcétera, más menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función enésima de x. Esta sería una generalización de la propiedad número 2. Otra propiedad importante es la propiedad de la multiplicación por un escalar. Esto sería de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante multiplicado por una función, esto va a ser igual a sacar la constante del límite, a sacar la constante y multiplicarla por el límite de la función. Tenemos otras propiedades, las vamos a analizar a continuación. La propiedad número 4 dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de un cociente de funciones, es decir, f de x sobre g de x, va a ser igual al cociente de los límites de las funciones, es decir, a el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y si calculamos los límites tanto de la función f como de la función g, nos vamos a dar cuenta que ambos son números constantes. Al de arriba lo podemos llamar m y al de abajo lo podemos llamar n. Entonces el límite de un cociente de funciones va a ser igual a una fracción, una constante entre otra constante. Para el caso de la multiplicación de funciones es algo parecido. Propiedad número 5. El límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x que multiplica la función g de x, eso va a ser igual al producto de los límites de las funciones. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función g de x. Obviamente esto se puede generalizar como en el caso de la propiedad número 3 para n número de funciones. También esto lo podemos aplicar a funciones que están dentro de raíces o a funciones que tienen exponente fraccionario. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz cuadrada de la función f de x, eso va a ser igual a la raíz del límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Y se podrán imaginar que se pueden combinar las propiedades, es decir, dentro de la raíz puedo tener un producto de funciones y aplicar la propiedad 5 y la propiedad 6 es válido. O dentro de la raíz puedo tener un cociente de funciones y aplicar la propiedad 4 y la propiedad 6 es válido. Otra propiedad, la propiedad 7, es el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x elevada a una potencia n. Esto va a ser igual a meter el límite dentro, límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x y todo esto elevarlo a la potencia n. Y si recordamos que el límite cuando x tiende a x0 de f, aquí está, le llamamos m, pues esto que está aquí lo podemos escribir como m a la n.
A continuación vamos a ver algunos ejemplos donde las aplicaciones de estas propiedades se aplican. Continuamos con los siguientes ejemplos, donde vamos a poner en práctica las propiedades de los límites que ya estudiamos. En este caso vamos a calcular el límite de esta función, que es la función x cuadrada más x más 2. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2. Y nos damos cuenta que tenemos, para empezar, una suma de funciones. ¿Qué quiere decir? Que este trinomio que está ahí lo podemos ver como tres monomios, tres sumas de monomios, y cada uno de ellos lo podemos ver como una función distinta. Entonces, aplicando la propiedad número 2, esto sería el límite cuando x tiende a 2, de x cuadrada más el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 2. Aquí en el primer caso tenemos x al cuadrado y según la propiedad 7 nosotros podemos meter el límite dentro y después elevarlo al cuadrado. Entonces esto es igual a el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de x. ¿Cuánto es? Pues 2. Sustituimos aquí, más 2. Más el límite de una constante es la misma constante por la propiedad 1. Entonces el límite de 2 es 2. Esto va a ser igual. Sustituimos aquí el 2. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 más 2, 4. Esto es 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función que está aquí, vamos a llamarla f de x, es igual a 8. En este segundo ejemplo tenemos una multiplicación de funciones. Aquí tenemos un cociente de funciones y acá tenemos una suma de funciones, y por si fuera poco, aquí tenemos la raíz de una función. Prácticamente vamos a aplicar todas las propiedades que ya vimos anteriormente. Esto va a ser igual. Primero, tenemos multiplicaciones, por lo tanto, el límite de una multiplicación de funciones es la multiplicación de los límites. Esto va a ser igual a el límite, vamos a ponerlo con corchetes mejor porque si no se va a ver muy confuso. El límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x más raíz de x. Por el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 sobre x. Ahora utilizamos otras propiedades. Aquí tenemos una suma de funciones. Entonces este límite lo distribuimos aquí y lo distribuimos acá. Esto sería igual a el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de, exactamente, raíz de x. Hasta acá os escuché. Y todo eso multiplica a el límite. Fíjense aquí, tenemos el límite de un cociente que se convierte en el cociente de los límites. Esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 1 de 1, de una constante, sobre el límite cuando x tiende a 1 de x. Por si fuera poco, aquí tenemos raíz de una función, raíz de x. Entonces el límite lo podemos meter adentro de la raíz. Y si me permiten, voy a borrar aquí para no tener que escribir tanto. Borro esto y fíjense en lo que se convierte. Igual, voy a borrar y pueden regresar al video. Borro y esto se convierte en la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 1 de x. Ahora sí, sustituyo. El límite cuando x tiende a 1 de x es 1 más el límite cuando x tiende a 1 de x es 1, la raíz de 1.
que multiplica a el límite de 1 cuando x tiende a 1. Como es una constante, el límite es la misma constante. 1 sobre. Y el límite de x cuando x tiende a 1 es sustituir. Es 1. Hago aquella multiplicación de expresiones aritméticas. 1 más raíz de 1 es 2. Raíz de 1, ¿cuánto es? 1. Vamos a quedarnos únicamente con el signo positivo de la raíz. 1 más 1, 2. Esto sería 2 por 1 entre 1, 1. Entonces 2 por 1 es 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de toda esta función de x más raíz de x por 1 sobre x es igual a 2. En este momento parece tal vez algo confuso este procedimiento de utilizar las propiedades de los límites. Esto nada más es para que quede claro qué se puede hacer con los límites, qué propiedades son correctas al momento de utilizarlos. Pero una vez siendo ya bastante diestro en esto, las podemos omitir y podemos hacer un poquito de simplificaciones sin necesidad de utilizarlas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, usted siga estudiando. Y suscríbase a mi canal.